Buenas y bienvenidos al tema 1, conceptos básicos. Este tema constará de diversas clases donde veremos aquellos conceptos clave para el correcto desarrollo del curso. Aquí podéis ver un listado de las cosas que veremos: sistemas operativos, aplicaciones de código abierto, redes, tipos de hacking y las fases que tiene este. Estoy seguro que me podéis dar más de un ejemplo de sistema operativo, pero ¿sabéis realmente lo que hacen o lo que son? Bien, según la definición de Wikipedia, un sistema operativo es un programa principal o conjunto de programas de un sistema informático que gestiona los recursos de hardware y provee servicios a los programas de aplicación de software, ejecutándose en modo privilegiado respecto de los restantes. Y seguramente os estáis preguntando, vale, ¿y todo esto qué significa? Bien, aquí os he puesto un esquema y ahora repasaremos un ejemplo. Imaginaos que nosotros somos el usuario y tenemos un ordenador y queremos abrir el navegador web, la aplicación. Bien, abriríamos el navegador web y para restaurar la sesión anterior necesitaríamos unos datos. Esos datos están guardados en el disco duro, que es un componente del ordenador físico. Entonces, la aplicación, el navegador web en nuestro ejemplo, le pediría al sistema operativo esos datos. El sistema operativo iría al disco duro y le diría, oye, dame esos datos. El disco duro se lo daría, el sistema operativo los recogería y se los devolvería al navegador web. De sistemas operativos hay muchísimos. Yo los he clasificado en estos tres tipos: ordenadores, móviles y otros, para que nos podamos hacer una idea, ¿vale? En ordenadores seguro que os suenan Windows y el MacOS, que es el de Apple. Luego están el Linux y sus distribuciones, que ahora hablaremos sobre eso. Luego en móviles podemos ver Android, que es el de Google, iOS, que es el de Apple, y luego os he puesto aquí Opera y Firefox, que aunque seguramente os suenen de navegadores web, también tienen su propio sistema operativo. Pongo un etcétera porque hay muchísimos más, pero son poco usados. En otros entrarían lo que son sistemas operativos de televisores, eh, de Arduinos, de neveras, de coches, ¿vale? Normalmente usan alguna distribución de Linux o alguna cosa basada en Linux, pero hay más, como FreeBSD. Vale, ¿y todo esto de las distribuciones de Linux, qué significa, Xavi? Bien, las distribuciones de Linux no son más que sistemas operativos que comparten un mismo núcleo, el kernel. Este núcleo es la parte fundamental del sistema operativo, que garantiza a los programas el acceso seguro al hardware. ¿Os acordáis del ejemplo que hemos visto antes? Bien, pues son esas operaciones que permiten al sistema operativo hablar con los componentes físicos del ordenador. Entonces, cuando hablamos de distribuciones Linux, son diferentes sistemas operativos que ya vienen con una serie de programas preinstalados y que comparten el kernel, que podríamos decir kernel de Linux. Como os comentaba, ya vienen con una serie de programas preinstalados, porque cada distribución está pensada para hacer una tarea más o menos específica. Por ejemplo, lo que nosotros usaremos es Kali Linux. Esta distribución de Linux está pensada para el hacking y ya viene con esas herramientas y programas para desarrollar este tipo de tareas. En general, cualquier distribución puede instalar programas de otras distribuciones. Imaginaos que hay una distribución llamada Ubuntu que tiene cosas de ofimática, como puede ser el Excel o cosas como el Word. Pues bien, en Kali nos podríamos instalar esos programas también. Bien, hasta aquí el tema de sistemas operativos. En la próxima clase hablaremos de aplicaciones de código abierto. Veremos el open source, el GitHub y otros repositorios. Estas slides las tenéis en esta clase, bueno, de hecho en este tema, y podéis ver y repasar todo lo que hemos estado hablando. Además, al final de las diapositivas hay enlaces que os servirán por si queréis ampliar vuestro conocimiento sobre los sistemas operativos. Muchas gracias y si tienes cualquier duda, ponedla en el foro.